Hola Sagitario, bienvenido al Elía Astral. Qué placer y qué gusto estar leyendo nuevamente esta noche para ti. Bueno, te envío un abrazo enorme. Hoy vamos a hacer tu tarot general de la semana, ¿sí? Y te cuento que hoy estamos estrenando este oráculo de los arcángeles. Entonces, pues nada, encantadísima de poder iniciar esto contigo. Y te invito a que veas el video completo si quieres saber cómo participar en el sorteo de lecturas privadas gratis y apoyar a nuestros animalitos rescatados viendo el video completo. Sí, te invito a que te suscribas y activa la campanita ya mismo. El arcángel Miguel te dice: concentra tu energía en ayudar al prójimo. Tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que te enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente de inspiración a otros. La lectura es importante en esta etapa, pues te conducirá a caminos muy reconfortantes. Mira qué mensaje, qué mensaje tan bonito. Yo siempre he pensado que uno tiene que ser muy agradecido de estar en la posición de poder ayudar y no de necesitar ayuda. Lógicamente, cuando la necesitamos, pues hay que tener la humildad para reconocerlo, pero siempre somos privilegiados cuando podemos dar, ¿sí? Vamos a iniciar tu lectura general. Toma lo que resuene y libera el resto, y si deseas una lectura privada, puedes buscarme en los datos de contacto del primer comentario o de la descripción. Esta lectura tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles para tu vida, economía y amor. Déjame ya mismo tu petición especial de oración en los comentarios y con todo el amor del mundo y con todo el gusto lo haré por ti. La naturaleza te dará vitalidad. Mira que este es un mensaje súper bonito porque me dice que durante este fin de semana es tiempo para poder reconectar con la naturaleza, que algunos de ustedes están como sumidos mucho en el estrés, en la rutina, en el día a día, y que es supremamente importante que en los próximos días tengan la capacidad de poder conectar más con la naturaleza. Los veo más en este momento con el elemento tierra: caminar descalzos, salir a hacer senderismo, abrazar arbolitos, hacerse sus baños con plantas, sí, recargarse. Veo que necesitan mucho este elemento para sanación, ¿sí? Y si tú crees que estás en una etapa donde vas a empezar a ver bendiciones que te van a permitir bendecir a otras personas, escribe: gracias universo por estas bendiciones. Escríbelo en los comentarios, porque cuando somos agradecidos y escribimos, traemos del plano espiritual al plano material. Seguimos ahora y te dice: el saber te da rectitud. Mira que el conocer lo que realmente está pasando en una situación te va a permitir actuar de una manera correcta y sobre todo de una manera justa. Sí, veo que en los próximos días podrían estar saliendo cosas a la luz respecto a la primera situación que se te venga a la mente, y eso te va a permitir tomar la mejor decisión para todas las personas que están implicadas en esa situación. Finalmente te dice: en el estudio hallarás la clave. Esta decisión es una decisión que vas a tomar mucho con la razón. Veo que por un momento vas a dejar ese fuego y esa emocionalidad de lado y te vas a enfocar un poco más como en la razón. Por allí es el camino. Bueno, vamos a pasar ahora al plano de lo económico, y te invito a que ya mismo vayas y hundas ese botón de suscribirse, y recuerda que cumpliendo todos los requisitos podrás participar en el sorteo de 2 lecturas. Mensaje canalizado por el negativo Malquiadel. Tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar por tus propios medios. Mira lo que te está diciendo. Veo que algunos de ustedes en algún tipo de proyecto para este 2022 es como si sintieran que no tienen las capacidades, y es súper irónico porque alrededor tuyo hay personas que quisieran tener tus actitudes y tus aptitudes, que quisieran tener todos los recursos que la vida en este momento te ha dado y te ha puesto en el camino.
Sin embargo, a veces así somos los seres humanos. Todos los demás a nuestro alrededor ven nuestro potencial, menos nosotros. Y te dice que en los próximos días debes trabajar en ello. Números de la suerte de esta semana: el 61, el número 8 y el número 73, ¿ok? Números importantes. Veamos qué nos dice el Gran Tarot en este momento. Sígueme en mis redes sociales. Un cambio de planes importante. Veo que algunos de ustedes están en una etapa en la cual van a dar un giro súper importante a su parte económica o laboral. Esto puede estar implicando nuevos horizontes, es decir, viajar al extranjero, viajar a otra ciudad. Sin embargo, siento que es algo por lo cual algunos de ustedes han luchado y se lo merecen. Aquí el punto es, como nos decía esta carta del oráculo, tienen que creer que realmente sí lo merecen. Este es parte del equilibrio. También este día representa la división justa de un dinero, puede ser en una separación, en una herencia, pagos que te debían. Y yo veo que esto te va a apoyar con esto de emprender nuevos rumbos. Ese nuevo rumbo no necesariamente tiene que ser viajar a otro lado, sino que también puede ser el cambio de una actividad económica. Me dice que debes de tener cuidado con una persona probablemente de signo Aries, una persona que digamos, a veces es bastante prejuiciosa, criticona, y puede ser como la causa de que en ocasiones tú no creas mucho en tu propio potencial. Es una persona que siembra en ti intranquilidad, dudas e inestabilidad, y pues que hay que sacar de tu vida de manera definitiva. Vamos a pasar ahora a la parte de el amor, ¿ok? Y recuerda que esta lectura es general. Si tú ya quieres una donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Tenemos la letra G, la M, W, la R, la Z. Y aquí tenemos una D. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Mensaje de las hadas y los ángeles para esta semana para el amor, canalizado por el anciano de los días. Un problema se te solucionará pronto. Tomas decisiones acertadas. Se te dará un proyecto oculto. Mira que a mí siempre me llama la atención la palabra oculto, porque esto me habla de que si quieres que una situación amorosa se solucione, tengas mucha prudencia, no publiques tanto al respecto, no comentes tanto al respecto, porque esto es como que le da energía a los problemas. Entonces, entre más, digamos, más reservada tengas esa energía, ¿sí? Siento que las cosas pueden fluir y mejorarse de una manera mucho más rápida. Piensa en este momento en esa persona especial si la tienes y su nombre completo en tu mente. Veo aquí una persona que podría ser tu menor, pero también podría ser una persona bastante inmadura. Sí, veo aquí una persona que hay alguien aquí en la relación que quiere llevar todo a prisa, como en este caballo, en estos dos caballos. Sin embargo, del afán no queda sino el cansancio. Pienso que hay una relación en la cual se tuvo o se tiene que aprender a ir más despacio y que no todo es conexión sexual, ¿sí? Yo veo que hay relaciones que iniciaron con el pie izquierdo, pero que si se lo proponen podrían tener un nuevo comienzo mucho mejor. Veo una persona también que es controladora aquí en la relación. No tienes que ser tú, puedes ser tu persona especial. Sin embargo, toda esta situación puede solucionarse, ¿sí? Sin embargo, hay que tomar acción. Veo que hay que sentarse, hay que hacer un diálogo, hay que tener una conversación para poner las cosas claras, determinar qué es lo que se debe cambiar, qué es lo que se debe mejorar y no ir a la defensiva. Aquí hay una conversación que te recomiendan tus cartas hacer en los próximos días. Meditar de una manera súper clara qué es lo que vas a decir y no dejarte llevar por emocionalidades. Tener mucho autocontrol, ¿sí?
porque la carta del emperador nos dice que a veces hace falta esto en esta relación. ¿Sí? Bueno, esto es súper importante que lo tengas presente y también que los acuerdos a los que se llegue se cumplan. Deja de estar corriendo o pídele a tu pareja que deje de estar corriendo. Eso te dicen tus guías. Quiero que en este momento vayas a tu ascendente para que complementes esta lectura. Si siempre escuchas una lectura, tu mensaje va a quedar a medias porque debemos escuchar el signo solar, es decir, tu cumpleaños, el ascendente, el Venus y el lunar. En el primer comentario de un video para que lo conozcas. Si finalmente no sabes tu ascendente, quiero que en este momento vayas a el último video de Libra. Allí vas a encontrar un mensaje súper especial que va a complementar esto. Y si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas, puedes completar todos los requisitos para poder participar. Suscribirse, darle like al video, activar la campanita, escribe la palabra gatito en los comentarios y así sabré que lo viste completo y mereces participar. Te pido por favor que compartas este video e invites a tus amigos para que nuestro refugio de animalitos pueda ayudar a más animalitos siempre. Te queremos mucho, bendiciones.